el acto más devastador en toda la historia de esta narrativa no vino del Señor del Inframundo. Ni de los dioses de la destrucción, que ya es decir bastante. Exacto. Vino del hombre que técnicamente acaba de salvar al mundo. O sea, cuando pensamos en este concepto de salvar al mundo o la luz venciendo a la oscuridad, casi siempre hay una expectativa, digamos, intrínseca de una victoria limpia. Claro, el cielo se despeja, la música sube, los héroes respiran aliviados, hay toda esta sensación de triunfo moral. Pues hoy, en esta inmersión profunda, vamos a sumergirnos en las ruinas del capítulo 17, este final del primer libro de la saga de Vita, para diseccionar exactamente por qué esa victoria limpia es una completa ilusión. Es que estamos ante la anatomía de una victoria pírrica perfecta. En este análisis, nuestro objetivo no es simplemente hacer un resumen de quién sobrevivió al caos en la pirámide del Sol. Lo que realmente necesitamos explorar es el desarrollo psicológico tan profundo que se detona justo aquí. Totalmente de acuerdo. Estamos lidiando con este choque brutal entre el deber mitológico y el apego humano. Y la pregunta central que nos plantea este cierre es aterradora. O sea, ¿qué sucede cuando una deidad recupera su pureza original? Pero el costo de esa redención es la vida de la persona que más ama en el mundo terrenal. Uf, es un golpe bajísimo. Y para entender la magnitud de esa pérdida, tenemos que analizar la mecánica misma de cómo Vita recupera esa pureza. Pasamos de una escala épica a algo súper íntimo. Sí, venimos de un apocalipsis literal donde el sello se rompe, Mictlantecutli queda libre y de pronto entramos a una intimidad súper claustrofóbica. Nos metemos directamente en la mente de Vita en el momento exacto en que Arturo le clava esa gema verde en el plexo solar. Y lo que ella encuentra ahí no es un vacío, sino una memoria de hace miles de años. Una memoria que, recontextualiza todo el universo que hemos estado analizando. Para quienes nos escuchan, la visión es súper específica. Es un lago brumoso, un cielo color jade reflejándose en el agua y Vita en su encarnación pasada como Topilzin. Es decir, la figura histórica y mítica de Quetzalcóatl. Y en ese espacio, asolada por la vergüenza de este exilio de Tula, le entrega esa gema verde a un guerrero de ojos rojos intensos. Un guerrero llamado Turix, y le pide que la custodie. Exacto. Y la revelación de que Turix es, en realidad, Arturo Aranjo, bueno, lo cambia absolutamente todo. Te vuela la cabeza. Esa conexión me dejó analizando cada interacción que tuvieron antes, tratando de buscar pistas. Pero lo que me parece fundamental aquí es la mecánica de la purificación, porque no es un hechizo mágico bonito que limpia la oscuridad y ya. Para nada, es un proceso súper violento. Si leemos cómo el texto describe la evaporación de esa corrupción viscosa del dios Yautl, o sea, Tezcatlipoca, la mejor analogía no es la de reiniciar una computadora o un sistema limpio. Yo diría que es más bien como cauterizar una herida mortal. Esa es la comparación precisa, sí. La cauterización detiene la hemorragia y mata la infección, por supuesto, pero el proceso en sí mismo es una agonía absoluta que te deja una cicatriz de por vida. Exactamente. La gema actúa como ese hierro candente. Para poder salvar, digamos, el sistema del alma de Vita, la magia la obliga a abrir y revivir cada archivo doloroso, cada trauma de su exilio milenario. Cada vergüenza pasada antes de permitirle sanar. Es fuertísimo. Y el fuego carmesí de la corrupción desaparece, ella vuelve a su estado de pureza. El texto dice que su forma brilla como jade resplandeciente, vestida con túnicas de seda blanca inmaculada. Pero el costo de esa cauterización divina es que la gema misma se muere, pierde todo su poder y queda gris, como una simple piedra de río. Y si diseccionamos la figura de Arturo, o de Turix, a través de la lente de esa piedra gris, la tragedia es insondable. O sea, pensemos en el peso de la existencia de este hombre. No es solo un padre de familia, es un guardián milenario que ha vivido siglos enteros cargando con este juramento enorme. Y él sabía perfectamente que el momento en que Quetzalcóatl regresara, no iba a ser un final feliz de cuento de hadas. Sabía que sería el catalizador del fin de una era o el inicio de una guerra divina en la Tierra, ¿no? Claro, ha estado esperando en las sombras del tiempo. Pero cuando finalmente ocurre, cuando el deber sagrado se cumple por fin, la reacción de Arturo es escalofriante por lo vacía que suena. Es que Vita despierta purificada, y al reconocerlo le susurra su nombre antiguo, Turix.
En cualquier otra historia este sería un momento de celebración, el siervo leal reencontrándose con su deidad. Totalmente, habrían lágrimas de alegría. Pero él solo responde una frase muy seca. Dice, cumpliste tu promesa, has vuelto. Y esas palabras suenan huecas. Huecas y amargas, porque este triunfo mitológico por el que esperó miles de años está manchado de forma irreversible por la muerte de su propio hijo. Es una disonancia brutal. La desconexión total entre la resolución de un ciclo cósmico en la mente de Vita y la devastación absoluta en el mundo físico es lo que hace que este regreso a la realidad sea tan violento. Mientras Vita estaba en su mente resolviendo su trauma milenario y recuperando su luz, su ancla humana, Donovan dejaba de respirar ahí mismo en la piedra de la pirámide. Lo cual nos arrastra de golpe a la realidad física de la escena. Y visualmente es potentísima. Tienes a Vita brillando literalmente con luz divina en estas túnicas blancas puras, y a su alrededor el luto es asfixiante. El texto nos describe a Morrigan arrodillada meciendo el cuerpo inerte de su hermano Donovan. Y lo que más resalta, lo que verdaderamente te transmite el peso de la muerte en esa escena, es el silencio. Se nos dice que la chispa de Camazotz se ha ido por completo. Uf, el silencio de ese chico pesa más que las ruinas de Teotihuacán a su alrededor. Y observa cómo el entorno físico reacciona a ese luto. Vita, la deidad inmaculada, se acerca temblando y se deja caer de rodillas. Esa túnica de seda blanca se mancha inmediatamente con la sangre seca del suelo. La sangre de Donovan. Es una imagen increíble de la pureza divina siendo inevitablemente arrastrada y mancillada por el dolor humano más profundo. Ella pide perdón, esperando quizás, no sé, la furia volcánica que siempre caracteriza a Morrigan. Pero Morrigan simplemente se rompe. Le dice, se ha ido de verdad. Y compartir esa vulnerabilidad anula cualquier jerarquía divina. En ese momento ya no son la diosa y la guerrera, ¿sabes? Son solo dos adolescentes destruidas por la misma pérdida. Exacto. Pero aquí es donde la dinámica cambia drásticamente, por la reacción de Arturo, que es súper difícil de procesar. Justamente ahí quería llegar, porque frente a este colapso emocional de las dos chicas, Arturo adopta un estoicismo que da miedo. Levanta el cuerpo de su hijo como si fuera un niño pequeño que se quedó dormido. No grita, no se desmorona, nada. Ordena fríamente la retirada hacia la sierra porque el valle está cambiando. Y empieza a organizar a todos. A Javier para guiar por las rutas de contrabandistas, a Carla en la retaguardia y a Blanca para que ayude a Vita. Y uno se pregunta si realmente podemos llamar a esto liderazgo heroico. O si estamos viendo la desconexión casi sociopática de un fanático que durante milenios supo que su familia era simplemente daño colateral en una guerra de dioses. Es una postura completamente válida y necesaria de explorar. A primera vista, yo estoy convencida de que la frialdad de Arturo parece inhumana. Sin embargo, hay que analizar cómo funcionan las profecías y el deber en este universo. A ver, Arturo no es omnisciente. Estaba atado a un juramento del cual no necesariamente conocía la letra pequeña, por así decirlo. Exacto. Su estoicismo en ese instante crítico no es falta de amor. Es una represión táctica extrema. La presión atmosférica estaba cambiando. El aire se volvía eléctrico. Y los muertos que Mictlantecutli despertó ya estaban comenzando a cazar. O sea, si Arturo se permitía colapsar bajo el peso de su dolor como padre en ese segundo, todos los demás iban a morir. Se tiene que tragar la tristeza para mantener a los que quedan con vida. Entiendo el punto de la supervivencia inmediata, claro, pero funciona como un espejo inverso aterrador para Vita. Arturo reprime su dolor para liderar, mientras que Vita es absolutamente consumida por él. Y esto nos lleva a una capa psicológica aún más oscura del personaje de Vita. Ella recuperó su pureza, recuperó la luz, pero la narrativa deja muy claro algo perturbador. Sí, que bajo la influencia de la corrupción, ella recuerda el placer que sintió al destruir. Sintió que era justo matar, quemar y arrasar. ¿Cómo procesa una mente humana, o en este caso semidivina, el saber que una parte profunda de su ser disfrutó del caos? Un caos que, indirectamente, causó la muerte de la persona que más amaba. Es brutal. Esa es la fractura fundamental del personaje. En ese instante, Vita deja de ser un arquetipo. Ya no es la deidad unidimensional, pura y distante de los mitos. Y tampoco es solo la adolescente vulnerable que Donovan intentaba proteger, no. Es un ser con una herida moral irreparable.
Ese recuerdo del placer destructivo es venenoso, porque le demuestra su verdadera capacidad para la atrocidad. El horror no viene de los monstruos de afuera, viene de entender que el mal resonó con su propia naturaleza. Y esa culpa es tan aplastante que literalmente rompe su fisiología. O sea, la magia en este universo no funciona solo como una barra de energía de un videojuego, está visceralmente ligada a la psique. La abrumadora culpa de Vita hace que el dolor humano eclipse por completo su poder divino recién recuperado. No es que decida volar lejos majestuosamente hacia el atardecer. Literalmente estalla en partículas esmeralda y huye porque su cuerpo no puede sostener la forma divina bajo el peso de esa indignidad moral. Y fíjate en la forma que adopta al huir. La regresión no es solo un escape físico, es un mecanismo de defensa súper profundo. Se convierte en una pequeña serpiente emplumada súper torpe, errática, impulsada por el puro pánico ciego. Apenas puede mantenerse en el aire. Es la antítesis total de la majestuosidad divina. Se está castigando a sí misma al despojarse de esa grandeza que ya no siente que merece. Lo fascinante de esta huida es la reacción de Arturo. Lejos de actuar como Túrix postrándose ante su diosa, le grita con una familiaridad brutal. Le grita: «Maldición, pequeña serpiente, aún tengo que regañarte, camarada». Es un regaño completamente paternal, casi desesperado. A pesar de las revelaciones cósmicas, Arturo intenta aferrarse a la dinámica humana que construyeron en el presente. Intenta anclarla a la realidad desesperadamente. Pero en ese estado de disociación, ella no puede escuchar a la razón humana. Su energía simplemente colapsa. Su mente rechaza la responsabilidad divina en un mundo donde Donovan ya no está, y eso provoca que su poder falle por completo y se desploma en picada hacia la selva. Y el cambio de escenario aquí es una herramienta narrativa magistral de verdad. Acabamos de salir de Teotihuacán, este valle marcado por el apocalipsis, un silencio sepulcral, magia oscura, muerte por todos lados. Y de repente Vita cae en unas ruinas antiguas devoradas por la selva. El contraste sensorial es abrumador para el lector. La selva es un caos de vida ignorante. Hay insectos zumbando implacablemente, aves cantando, agua goteando. La ecología del lugar sigue su curso natural, completamente indiferente al drama de los dioses. Para alguien ahogándose en culpa como Vita, ese sonido constante de vida vibrante debe ser una tortura. Porque ella se percibe a sí misma como una anomalía tóxica en ese entorno. Siente que es una portadora de muerte. En este punto ya no está huyendo del inframundo, está huyendo de sí misma. De su propio reflejo moral exacto. Cuando lanza ese grito crudo y tan humano que espanta a las guacamayas, es el sonido de alguien aceptando su indignidad. Se rinde a la desesperación, aceptando que la maleza y el lodo se la traguen como una penitencia autoinfligida. Hay una ironía poética en todo este escenario que me parece brillante. El lugar exacto donde su cuerpo colapsa está bajo una estela antigua tallada en piedra, medio cubierta por plantas. Es el ideal de lo que debería ser, ¿verdad? Pero justo debajo de ese monumento, en la realidad física, está ella, una adolescente empapada por la lluvia, cubierta de barro, hecha un ovillo llorando incontrolablemente. La estela funciona como una opresión constante de las expectativas divinas, aplastando su miseria humana. Esa imagen cristaliza el conflicto central de toda la saga. La disonancia entre el mito intocable y la carne vulnerable. Y esa dualidad rota se manifiesta de forma física, de manera casi grotesca, cuando ella finalmente se atreve a mirar su reflejo en un charco de agua lodosa. La heterocromía. Tenemos que diseccionar qué significa esto, porque no es un simple cambio estético de diseño de personaje para verse genial. Para nada. Ella mira el agua y ve que un ojo es rojo vibrante. Ese rojo representa el caos, la furia de Yaotl, la corrupción y la sangre derramada que no puede albigar. Y su otro ojo es morado profundo, que el texto describe de una manera muy cruda como un moretón que no sana. Es una metáfora somática increíble. La falta de simetría en su mirada es la prueba visible de su exilio permanente. Ese rostro distorsionado le confirma que ya no pertenece a ningún mundo. El ojo morado, ese moretón, es la herida humana del luto. El ojo rojo es la mancha imborrable del poder corrupto. No es la diosa pura que los mitos exigen, ni podrá volver a ser la chica normal que caminaba por la calle. Está atrapada en un purgatorio entre ambas naturalezas.
Y justo cuando está sumergida en ese aislamiento absoluto, analizando esos ojos que ya no reconoce, la ataca un recuerdo intrusivo. Y no recuerda una gran batalla épica o una profecía celestial. Recuerda una frase minúscula y cotidiana de Donovan: mis ojos eran bonitos. Esas 4 palabras entran como metralla en ese momento. ¿Por qué duele tanto más ese halago simple que cualquier herida física? Porque resalta todo lo que perdió. Instintivamente, la narración nos dice que ella busca tocar el brazo de Donovan en el aire vacío, buscando un consuelo que ya no existe. Esperando despertar de la pesadilla. Y es precisamente en el fondo de ese pozo emocional, cuando Vita ha aceptado su derrota total, que ocurre el clímax temático del capítulo. La selva se abre y aparece Arturo. La forma en que Arturo llega es fundamental. Viene caminando bajo la lluvia incesante de la selva. No viene armado, no trae a su ejército de náhuales. Su capa oscura de murciélago está empapada, pesada por el agua y por el luto. Es solo él, un hombre roto acercándose a las ruinas. Y rompiendo todas las convenciones de la fantasía donde el mentor da un discurso épico, él no dice casi nada. Simplemente extiende su mano abierta, firme y callosa hacia ella. Y pronuncia 5 palabras: todo estará bien, Vita. Ese gesto simple es el catalizador que rompe la última barrera psicológica de Vita. Pero lo hace de una manera curativa, porque desencadena un paralelismo visual y emocional que es la pieza central del desarrollo de estos personajes. Ese paralelismo tiene un peso narrativo inmenso. Vita mira la mano extendida de Arturo y tiene una epifanía paralizante. En los callos, en la forma, en la intención de esa mano adulta, ve el reflejo exacto de la mano de Donovan. Recuerda de golpe el día en que Donovan la rescató de la calle. Cuando ella estaba literalmente perdida, rota en el asfalto de la ciudad, Donovan le ofreció esa misma mano para levantarla. Y ahora su padre repite el gesto para levantarla del barro de la selva. O sea, es la manifestación tangible de que la bondad de Donovan no nació de la nada. Estamos hablando de una compasión hereditaria. El gesto prueba que el legado ético de Donovan sigue vivo en su familia. Y esto resuelve la tensión sobre la frialdad de Arturo que discutíamos antes. Esta escena nos obliga a reevaluar todo. Arturo no está cruzando la selva para rescatar a Quetzalcóatl, como su sirviente Túrix. Si esa fuera la dinámica, se habría arrodillado ante ella. Pero no lo hace. Se mantiene en pie y le ofrece la mano. La está rescatando como un padre que cruza el infierno para consolar a una hija adoptiva que se ahoga en sufrimiento. Es la victoria absoluta de la humanidad sobre la jerarquía mitológica. La sacaron del asfalto urbano y ahora la sacan del lodo ancestral. Vita, ante esa prueba de amor incondicional, finalmente cede. Rompe a llorar, toma la mano de Arturo y ambos se sostienen ahí, estáticos bajo la lluvia torrencial. Son 2 figuras completamente destrozadas, unidas por el cráter inmenso que dejó la ausencia de la persona que ambos amaban más que a nada en el mundo. Y el capítulo nos deja con esta reflexión en el texto: ya no estaba sola. Incluso las serpientes pueden aprender a volar de nuevo. Es una resolución profundamente madura. No borra el dolor, no revive a los muertos, pero ofrece una mecánica para avanzar, ¿no? La realidad del mundo es aterradora ahora. Mictlantecutli está libre, caminando en el plano físico. Y la guerra contra las deidades oscuras apenas es un preludio. El camino por delante va a ser implacable. Sin embargo, el ancla moral de Vita ha evolucionado. Ya no es solo la memoria nostálgica de Donovan, sino el amor activo y vivo de la familia que él le dejó como legado. Lo cual resume magistralmente el viaje analítico que hemos hecho en esta inmersión. Sí, comenzamos en la cima de una pirámide milenaria, rodeados de apocalipsis inminente, corrupciones antiguas, y terminamos en un rincón aislado de la selva con un momento de la más cruda vulnerabilidad humana. Nos recuerda que los poderes cósmicos son solo el escenario. La topografía real que estamos explorando es la psique de estos personajes y su capacidad para soportar el dolor. Sin duda. Pero antes de concluir esta disección, quiero dejar una última idea, una duda un poco venenosa, para que quienes nos escuchan se la lleven y la analicen por su cuenta. Adelante, a ver de qué se trata. Hemos hablado de que el dios de la muerte ahora camina libre, lo cual es un problema monumental de trama. Pero si volvemos a enfocar la lente en Arturo o Túrix... Ajá, el guardián inmortal. Este hombre ha vivido milenios custodiando esa gema.
Conoce la historia profunda, conoce cómo operan las deidades, el caos absoluto que traen y el egoísmo de estas guerras mitológicas. Claro, es el estratega que conoce las reglas secretas del juego divino mejor que nadie. Exacto. Entonces, la verdadera pregunta, la que hiela la sangre si la analizas con cuidado es, durante todos esos siglos de espera, en las sombras, mientras formaba una familia, mientras veía a sus hijos crecer, Sabiendo lo que guardaba en su bolsillo. alguna vez, en el fondo de su mente táctica, sospechó que el precio inexorable que el destino le cobraría por cumplir su juramento antiguo sería precisamente sacrificar la vida de su propio hijo humano. ¡Wow! Esa es una pregunta que altera por completo la retrospectiva del personaje. Si sospechaba el costo y aún así siguió adelante, estamos ante una devoción que raya en el horror absoluto. Totalmente. Y si no lo sabía, la crueldad de los dioses de este mundo es mucho más sádica de lo que imaginamos. Sin duda va a cambiar la perspectiva con la que juzgaremos sus futuras decisiones. Como dijimos al principio de este análisis, la ilusión de una victoria limpia se desvanece súper rápido. A veces, la factura por la salvación del mundo llega a tu puerta, y el costo es absolutamente insoportable. Habrá que prepararse para ver cómo estos personajes fracturados pagan esa deuda de sangre en el próximo libro. Ha sido un descenso oscuro, complejo y sumamente fascinante a la psicología de esta saga. Hasta la próxima inmersión profunda.